Buenas tardes. Vamos a dejar 5 minutitos de cortesía en lo que se van incorporando el resto de participantes. Bueno, yo creo que ya podemos empezar. Hemos dejado los 5 minutos. Bien, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Isabel Betancor, representante del Geoparque de Lanzarote en el área de turismo con mi compañera Elena Mateo, que en este caso la estoy sustituyendo porque está de viaje de revalidación de otros geoparques y ella es la que normalmente coordina, pero hoy me ha tocado a mí. Darle la bienvenida a todos a estas jornadas virtuales Hablemos de Geoparques. En este caso ya es la 5ª edición y hoy toca hablar de geoparques y su patrimonio geológico. El moderador de la sesión es mi compañero Luis Alcalá, que es miembro individual de la Red Mundial de Geoparques y director del Parque de las Ciencias de Granada. Y sin más, le doy paso para empezar la jornada. Muchas gracias a todos por la participación. Muchas gracias, Isabel, por la presentación y sobre todo por la coordinación de la jornada, también a nivel técnico, algo que se lleva haciendo desde tu geoparque en todas estas jornadas y que están teniendo un notable éxito y que suponen un apropiado instrumento para estar en red y compartir las experiencias de los distintos geoparques. En la sesión de hoy que se ha programado, el tema fundamental es el patrimonio geológico, que sin duda tiene numerosas aproximaciones. Quiero agradecer a todos los que os habéis conectado para que seáis partícipes también con vuestros comentarios del desarrollo de esta sesión, para lo cual está previsto que hagáis vuestros
comentarios o preguntas en su caso a través del chat. No está previsto, en principio, dar la voz a cada uno de vosotros por motivos prácticos de la organización, pero yo como moderador iré recogiendo vuestras contribuciones para transmitirlas a los ponentes en el momento adecuado. Este tema del patrimonio geológico tiene sin duda varias aproximaciones diferentes y a raíz de las personas y de los geoparques interesados en participar en esta jornada virtual, se han agrupado en 3 bloques. Hay un bloque referido a inventarios del propio patrimonio que consta de una ponencia. Luego habrá un segundo bloque más enfocado al ámbito de la geoconservación, en el cual se presentarán 3 ponencias y finalmente otras 2 ponencias tratarán sobre la difusión del patrimonio geológico. Es decir, en total 6 contribuciones que están previstas que se desarrollen en un periodo de tiempo en torno a 10-15 minutos en función del espacio disponible a la finalización de cada una de ellas, pues se irán transmitiendo las preguntas recibidas o bien se plasmarán en el espacio final que hay reservado para un debate o conclusiones del conjunto de las 6 contribuciones presentadas. Pasamos, por lo tanto, al primero de los bloques, al bloque de inventarios, donde se nos va a presentar la ponencia desde los inventarios de patrimonio geológico a la gestión integral de un geoparque, introducida por Daniel Ballesteros en representación de Montañas do Courel. Daniel es geólogo experto en geomorfología del Cars y ha trabajado también en geoarqueología y patrimonio geológico, entre lo que cabe destacar es sus aportaciones al inventario, valoración, gestión, educación y conservación de dicho patrimonio geológico en el Geoparque Mundial de la UNESCO de Montañas de Courel. Adelante, Daniel. La pantalla es tuya para tu primera presentación para romper el hielo. Nunca mejor dicho, de alguien de geomorfología de Cars. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vale, ya estoy compartiendo pantalla y supongo que la veis perfectamente. Si no, por favor, me lo decís. Se ve, se ve. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. La primera presentación la versará sobre los inventarios del patrimonio geológico que hemos realizado para poder gestionar eficientemente nuestro geoparque. Como todos los geoparques del mundo, los geoparques españoles estaban basados en un rico patrimonio geológico que incluye una gran variedad de rocas, de estructuras geológicas, manantiales, yacimientos paleontológicos, fósiles, paisajes, suelos y otros elementos que nos permiten conocer y estudiar los procesos geológicos, la evolución de la Tierra y el origen y la evolución de la vida. Para trabajar y gestionar el patrimonio geológico, ya desde los años 70 se vienen definiendo lugares de interés geológico como la principal herramienta de trabajo. Estos lugares son localidades que por su valor natural, científico o de uso, pues tienen cierto valor para nosotros, para las personas. El valor de uso suele referirse a rasgos raros, extraordinarios o simplemente bonitos, agradables, que pueden ser para el gran público, como pueden ser en esta imagen de aquí todos estos pliegues. El valor científico normalmente está asociado a registros, a información que nos permita ahondar sobre el pasado de la Tierra, como puede ser esta estalagmita en el cual se ha registrado el paleoclima y el paleoambiente de los últimos 500.000 años. Y los valores de uso suelen relacionarse con lugares de interés geológico que son empleados por nosotros, por el ser humano, con algún fin, que puede ser un fin recreativo, como una cueva que es empleada por empresas locales o por espeleólogos particulares para su actividad. Para ello, nosotros, como igual que otros geoparques españoles, hemos realizado un inventario de lugares de interés geológico, hemos desarrollado una metodología específica para nuestro geoparque, que no voy a ahondar mucho en ella, solo destacar que nuestro inventario está basado fundamentalmente en el uso del patrimonio geológico, porque lo que queremos hacer no es estudiarlo tanto científicamente, sino lo que busca el geoparque como fin último
es emplear este patrimonio geológico para crear desarrollo y emplear ese patrimonio y difundirlo. Para ello hemos integrado nuestros lugares de interés geológico en la base espacial del Geoparque, que hemos desarrollado en un sistema de información geográfico con el fin de poder contrastar los lugares de interés geológico con otra información, como pueden ser centros de interpretación, carreteras, parkings, restaurantes, hoteles, etcétera. Una gran cantidad de información. Nuestro inventario de lugares de interés geológico, de LICS, abreviadamente, incluye 71 localidades que en su conjunto comprenden el 10% del territorio del geoparque. En esta imagen de aquí podéis ver la silueta del geoparque y los diferentes colores se corresponden con los lugares de interés geológico. En torno a ellos se ha definido un área de protección que está representada en azul, que constituye áreas cuyos usos debemos supervisar, cuyas actividades debemos de controlar con el fin de garantizar la preservación de los lugares de interés geológico. Estos colores que aquí podéis ver corresponden con los principales intereses de cada lugar de interés geológico, con cada rasgo, si ese rasgo es de índole geomorfológico, como pueden ser los paisajes, formas de relieve, si los LICS están relacionados con aspectos hidrogeológicos, si se corresponden con la tectónica, estructuras geológicas, fallas, pliegues, si los LICS se corresponden con yacimientos mineralógicos o paleontológicos, o si estos lugares tienen un interés petrológico o están constituidos por estratos y sedimentos con valor paleoambiental, paleoclimático o antiguos registros. En total, la distribución de todos estos LICs se supone un 0,1 LIC por kilómetro cuadrado y se distribuyen de igual forma por los 3 ayuntamientos que forman el geoparque. Como he dicho, nuestro principal objetivo del inventario es emplear los LICs, ponerlos en valor. Para ello, al igual que otros geoparques, lo que hacemos son organizar rutas, salidas, actividades de difusión para que el visitante pueda acercarse al territorio y pueda conocer estos lugares de interés geológico y cuál es su interés. Asimismo, también tenemos una red de 22 geomiradores con paneles interpretativos para que el visitante, de motu propio y de forma individual, pueda acercarse al geoparque y conocer su rico patrimonio geológico. También ha realizado gran cantidad de publicaciones didácticas abiertas a todo el mundo, publicaciones, digamos, a través de notas de prensa y también publicaciones científicas a la hora de difundir el patrimonio geológico también entre la comunidad científica. En los LICs también los empleamos en nuestros centros de interpretación, siempre que los centros de interpretación dedicados a un tema u otro de nuestro geoparque hablan de un tema, intentan e involucran, mencionan y ponen como ejemplo nuestros propios lugares de interés geológico. Aquí podéis ver incluso en la parte de la imagen el gran pliegue, el corte geológico con el gran pliegue que constituye el Global Geosite que tenemos en nuestro territorio. Hay lugares de interés geológico que difícilmente pueden ser visitables debido a sus particularidades, pero también pueden ser puestos en valor. Este es el caso de uno de los lugares de interés geológico relacionado con la presencia de crinoideos de edad devónica. Difícilmente podemos mostrar estos crinoideos en su yacimiento original, pero hemos trasladado a la entrada de unas oficinas de turismo una serie de bloques derivados de una obra que se realizó y en los cuales los visitantes pueden observar estos fósiles. Evidentemente, al hallarse los bloques en esta posición de aquí, pues está garantizada su conservación. Para eso, para mover estos bloques hasta aquí, pues hemos contado con la colaboración completamente desinteresada de los vecinos locales. Gran parte de la difusión de este patrimonio geológico lo hacemos a través de las redes, a través del Facebook, Instagram y otros medios. Colgamos todos los días noticias relativas a nuestro geoparque y muchas de ellas son noticias destinadas a promover, a difundir, a dar a conocer nuestros lugares de interés geológico. También ha realizado cursos de formación para docentes, como el último que hemos realizado el fin de semana pasado para la Asociación Española de Enseñanzas de Ciencias de la Tierra, la EPEC, ¿no? Cuya actividad a la hora de difundir el patrimonio geológico de nuestro país es extraordinaria. En estos lugares que se muestran aquí, pues hemos centrado nuestras explicaciones a modos de paradas a través de las rutas. Hemos también colaborado con programas de televisión en los cuales se han centrado sobre algunos aspectos de los LICs
y, como no, hemos incluso decorado algunos de nuestros camiones de recogida de la basura por el propio ayuntamiento con motivos, con imágenes de los ríos más importantes de nuestro parque. Hablar de lugares de interés geológico es hablar también de investigación científica, de la cual ya hemos hablado en el anterior webinar. Simplemente destacar que estamos incluso desarrollando investigaciones con el fin de estudiar las aguas relacionadas con el geoparque y, por supuesto, con el lugar de interés geológico como herramienta para evaluar su calidad ambiental. Sobre los últimos aspectos de los lugares de interés geológico que me gustaría mencionar son aquellos relativos a la geoconservación de los lugares de interés geológico. En general, la conservación es bastante buena, es adecuada, pero nuestro principal problema y que supone cierta indefensión, tanto por la población local como por nosotros, como miembros del geoparque, está relacionado con los incendios. Galicia, nuestra región, pues ella es famosa por la gran cantidad de incendios. En la imagen de la izquierda podéis observar el mapa del geoparque con áreas con diferentes colores que se corresponden con las áreas incendiadas en los últimos 10 años. Los puntos se corresponden con los principales lugares de interés geológico. Solo en el año 2021, lo que llevamos de 2021, se han quemado estas áreas aquí en rojo, esta y esta, que suponen unos 21 kilómetros cuadrados de territorio. ¿Cómo afecta el fuego a los lugares de interés geológico? No lo sabemos a ciencia cierta y son aspectos que nos preocupan, los ponemos de manifiesto a través de las redes, a través de los periódicos, y es un aspecto que nos gustaría ahondar mediante trabajos científicos. Para la geoconservación ha sido crucial implicar a las empresas de minería local, fundamentalmente dedicadas a la explotación de la pizarra. No en vano, en una de estas pizarreras, la propia actividad de la pizarrera puso en relieve la existencia de pliegues, como pueden ser estos que se muestran en las imágenes, muy singulares y que nos han permitido, gracias a la colaboración con las pizarreras, poder ponerlos en valor. También los canteros de estas pizarreras, al abrir muchas de estas lajas de pizarras, han descubierto gran cantidad de fósiles que los han recuperado, los han recogido, los han puesto a disposición del geoparque para su estudio por los paleontólogos desde nuestro comité científico, y actualmente estas piezas están expuestas en una de las oficinas de turismo. También, de cara a la geoconservación, hemos empezado a realizar la monitorización de algunos lugares de interés geológico más sensibles, como puede ser este acuífero, que está relacionado con esta cueva de aquí. Estamos realizando actualmente mediciones de CO2 y de temperatura a la hora de controlar los posibles impactos de visitantes y de las empresas locales a este medio, y muy gratamente estamos viendo que estos impactos son realmente muy pequeños, ¿no? Con impactos, por ejemplo, en la temperatura que son inferiores a 0,1 grados. En estas zonas también estamos haciendo acciones de limpieza, retirada de residuos sólidos urbanos de cuevas, en colaboración con los grupos espeleológicos. Esta colaboración es a igual entre geoparques y espeleólogos. Nosotros proporcionamos medios, los ayuntamientos recogen los residuos una vez retirados de la cueva, y son los espeleólogos que se organizan in situ, los que lideran la actividad en campo y los que realizan la principal aportación. Así como se han limpiado 2 cuevas, también se ha limpiado un barranco relacionado con 2 lugares de interés geológico, y en los cuales los barranquistas, los propios usuarios de los barrancos, han dedicado un día a eliminar guardarraíles, ruedas y otra basura que se hallaba en el interior de este barranco. Finalmente, mencionar 2 acciones de geoconservación realizadas por adolescentes mediante acciones de voluntariado, organizadas entre la Xunta de Galicia, nuestro gobierno regional, y el geoparque. En ella, los adolescentes limpiaron un río cuyas aguas se infiltran en uno de los acuíferos del geoparque, eliminaron más de 200 kilos de plásticos y otros residuos, y en otra ocasión estos adolescentes limpiaron de vegetación uno de los taludes que constituye un lugar de interés geológico relacionado con este sedimento, que es un sedimento de origen glaciar. Esto es todo, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Daniel, por la presentación, por ajustarte también al tiempo, lo cual nos deja unos pocos minutos para hacer algún comentario o alguna pregunta.
tenemos un mensaje que nos dice, no hay realmente preguntas, pero un mensaje de una persona que nos dice que ha tenido problemas para escucharte. En lo que a mí concierne, te he oído perfectamente. No sé si este problema lo ha tenido alguien más o se debe al ordenador de quien tiene estos problemas. Como no hay ninguna pregunta de transmitirte, yo sí que voy a aprovechar para consultarte una duda acerca de la terminología que has usado. Cuando has hablado de 71 lugares de interés geológico, tengo la duda de si te refieres a lo que tradicionalmente conocemos como geositios o realmente son lugares de interés geológico catalogados, ya sea en el catálogo español de puntos de interés, de lugares de interés geológico, o en algún catálogo de la comunidad autónoma. Los lugares de interés geológico que aquí os presenté son los lugares que inventaríamos nosotros mismos como geoparque. En nuestro territorio solo hay un Global Geosite que incluye 5 polígonos y que esos 5 polígonos también forman parte del inventario de lugares de interés geológico a nivel nacional. Es decir, que de los 71, pues 5 de estos lugares están recogidos a nivel nacional y el resto son lugares que hemos definido nosotros mismos. De acuerdo. Lo digo porque puede inducir a confusión con otros geoparques. Por ejemplo, en el Geoparque del Maestrazgo, los puntos que elegimos nosotros los denominamos geositios, pero en paralelo el Gobierno de Aragón ha establecido un catálogo de lugares de interés geológico que está publicado en el Boletín Oficial y que son lugares reconocidos oficialmente por el departamento correspondiente en gestión de patrimonio natural. Bueno, hemos llegado al tiempo previsto para la primera intervención, así que pasamos al bloque de geoconservación. También Daniel ha mostrado su preocupación en esta primera ponencia acerca de cuestiones de conservación del patrimonio geológico. Y a continuación vienen 3 de ellas, lo que supone pues una aportación mayoritaria acerca de este tema que refleja realmente que la principal dedicación o preocupación de buena parte de los geoparques en lo referente al patrimonio geológico se centra, se plasma en aspectos de conservación. La siguiente ponencia corre a cargo del Geoparque de Cataluña Central, la presenta Ferran Climent y se titula Programa de actuaciones en geoconservación y priorización de las intervenciones. Ferran. Perdón, que te voy a presentar mientras haces tú la presentación. Bueno, Ferran es licenciado en Geología por la Universidad Autónoma de Barcelona desde el año 2002 y tiene una amplia experiencia en el mundo de los geoparques. De hecho, es director científico del Geoparque Mundial de la UNESCO de Cataluña Central desde su inicio en el año 2012. A lo largo de su trayectoria profesional ha participado en proyectos de gestión, conservación e interpretación del patrimonio geológico, así como también en la elaboración y coordinación de inventarios de patrimonio geológico y minero. Bueno, Ferran, como veo que ya la tienes preparada, ya puedes empezar cuando estimes oportuno. Muy bien, pues se me escucha, entiendo, ¿sí? Sí. Pues gracias, Luis, y gracias también a Isabel y a todo su equipo por la organización de esta jornada y por permitirme pues estar presente y poder explicar un poco bueno, nuestra actividad en cuanto a este tema. Un poco lo que os voy a explicar es lo que se deriva del nuevo inventario que hicimos en 2019 cuando empezamos como geoparque. Bueno, antes de ser geoparque se hizo un inventario para preparar bueno, lo que tendría que ser más tarde la candidatura, pero esto ya digamos que fue en el año 2006, con lo cual ya vimos que nos había quedado un poco obsoleto y entonces lo que hicimos fue
fue hacer un nuevo inventario en 2019 en el que de alguna forma pues le dábamos todo un repaso a lo que habíamos hecho hasta la fecha. Se utilizó una metodología actualizada y además de los clásicos campos, digamos, con las valoraciones cuantitativas y cualitativas, digamos que es un trabajo que incluyó datos históricos que nos son de interés a la hora de crear relato, por ejemplo, y luego pues esa interconexión entre los distintos espacios geológicos que tenemos, que era una cosa que nos interesaba para ir tejiendo un poco esa gestión que teníamos en mente de actualizarla y renovarla y ponerla un poco al día. A partir de este trabajo en 2019, como aquí podéis ver, digamos que incluye pues los clásicos campos de localización de los espacios, de un contexto geográfico, geológico, el por qué son relevantes a nivel científico, referencias básicas, descripción cuantitativa, descripción cualitativa, y luego esos campos, todo eso también está incorporado en un sistema de información geográfica. Esto es la ficha, digamos, pura y dura con toda la información de usos públicos, medidas, protecciones, etc. ¿Vale? Lo que pasa que de esta ficha sí que se establecían estas valoraciones cuantitativas, pero desde un punto de vista un poco genérico. Sí que la descripción de lo que era el punto, los puntos en sí estaba bien y con mucho detalle, pero no disponíamos de una priorización en cuanto a dónde intervenir, de qué forma intervenir. Entonces, en el 2020, junto con la empresa Axial, se elabora este documento que viene a sentar un programa de priorización de estas actuaciones en cuanto a geoconservación. Para ello, el trabajo, entre otras cosas, establece un índice para la geoconservación del geoparque y luego, a partir de este, un rango en cuanto a la prioridad de actuaciones. Este índice, al fin y al cabo, es listar y dar un valor, ¿no? Un valor numérico que ayude a la gestión. Pues partimos primero de este índice para la geoconservación, que de alguna forma viene indicado a partir de las condiciones geológicas intrínsecas y los propios valores geológicos de estos puntos y la susceptibilidad a la degradación y por lo tanto a la pérdida de estos valores. ¿Cómo se obtiene este índice? Pues es un poco a partir de la susceptibilidad a la degradación. Eso utiliza es a partir de la metodología establecida por el ICME y puede tener en cuenta elementos como fragilidad y vulnerabilidad en cuanto a amenazas antrópicas. La fragilidad podría incorporar pues, conceptos como las dimensiones, el expolio, amenazas naturales, mientras que la vulnerabilidad pues, incorporaría pues, si hay proximidad de infraestructuras, si genera un interés para la explotación minera, qué régimen de protección tiene ese punto, accesibilidad, la propiedad, la densidad de población, etc. Todos estos valores que podrían afectar al punto en concreto, pues son valorados de una forma ponderada en este campo. Luego también es función del estado actual. En este sentido, pues aquí se incluye un poco cuál es su estado actual, cuál es el grado de conocimiento, difusión, si está presente en redes sociales, etcétera. Todo esto, como se habla siempre, los inventarios son
cosas dinámicas, digamos documentos dinámicos que hay que revisarlos con asiduidad e ir modificando estos valores que nos proporciona este documento en nuestro caso para ir actualizando en función de esas cosas que vayan pasando. Cuantas más acciones se realicen en un punto, pues su peligro para la degradación pues, va reduciéndose. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y por eso si se producen mejoras o cualquier cosa, en el estado actual pues hay campos que pueden recoger estas mejoras. Y luego está otro factor que es la vulnerabilidad y riesgo de degradación, que esto es el valor que ya se incluyó en el inventario que hicimos en 2019. Es decir, todo esto ponderado en su justa medida, que también es una cosa que vamos testeando, ¿eh? Todo esto se ha elaborado para el geoparque y estamos en proceso también de ir validando que todo eso nos está funcionando. Pero bueno, hasta la fecha nos sirve. Entonces, a partir de aquí se obtiene pues, unos valores que en unos determinados rangos nos permite ver si es un riesgo admisible, si es moderadamente admisible, poco admisible o directamente es un riesgo que no podríamos asumir sobre el estado de estos diferentes puntos. A partir de aquí, una vez tenemos bueno, esta situación de en qué punto nos encontramos, se hizo un rango para establecer un poco una prioridad en qué sitios actuar, en qué orden. Ya veremos luego que esto es orientativo, pero bueno, en fin, este rango es función del índice que habíamos obtenido previamente, de la relevancia del leak y del uso potencial que queramos darle o que en función de cómo gestionemos nuestro patrimonio queramos ir dándole a los diferentes leaks que tenemos. Entonces es función del índice para la geoconservación, del valor intrínseco que lo obtuvimos en el inventario del geoparque, el potencial de uso, el valor estratégico, que aquí pues dependerá de si nosotros hay un punto, un lugar que a partir de cierto momento, por el motivo que sea, queramos darle un nuevo enfoque, queramos ponerlo como estratégico porque queremos desarrollar alguna línea de actuación en ese sentido. Por ejemplo, a algún punto que en nuestro caso es de los que figura en las notas que Charles Lyell tomó de esos esquemas que hizo cuando estuvo en el territorio del geoparque. Pues en el momento que queramos darle o que queramos crear algún tipo de actuación en torno a esta ruta Lyell o como queramos llamarle, pues este punto pasaría a tener un valor estratégico superior al considerado hasta la fecha. Y luego hay un campo final que es el valor de categoría, que esto está en función de una metodología del Earth Science Conservation Classification que hay en Inglaterra. A partir de aquí se determinan estos rangos de prioridad, que puede ser baja, moderada, alta o muy alta, y se establece también un listado, como el que podéis más o menos ver aquí. En la izquierda tenemos el índice de geoconservación del geoparque y en la derecha el rango. Realmente no varían mucho en el orden, pero por ejemplo en las montañas rusas que está en primer lugar en cuanto al índice, aparecen un poquitín más abajo en cuanto a al rango de actuación, pero por ejemplo en este momento, y es el ejemplo que quiero poner, hemos visto, porque a nivel estratégico, si veis el castillo que está en el fondo de la foto, esto forma parte de un proyecto FEDER en el que se está poniendo en valor esta parte
digamos, más histórica, etcétera, pues este punto ha pasado a tener un valor estratégico superior porque el espacio natural que está asociado a este castillo pues pasará a formar parte de toda una actuación conjunta de valoración del patrimonio en general de toda esta zona del municipio. Con lo cual, si cambiamos los valores en las fórmulas que os he dicho, pues este punto sube a un par de puestos. La valoración pasaría de 31 a 35, por ejemplo. Este es un poco la metodología que estamos probando y que estamos desarrollando para poder implementar estas actuaciones que estamos siendo capaces de hacer desde el año pasado especialmente, y nos está sirviendo. La verdad es que es una ayuda a la gestión para ir priorizando estas actuaciones. Pues por mi parte, más o menos. Muchas gracias, Ferran. Hay una pregunta que es apropiada para lo que nos has estado comentando, sí, en la cual se solicita información acerca de los criterios de selección y valoración de los geositios. Bueno, aquí te comento lo mismo que a Daniel, que yo veo un poco de mucho de confusión si usamos para lo que tradicionalmente son geositios el nombre del lugar de interés geológico, porque puede parecer que pertenecen al inventario español de lugares de interés geológico. Pero bueno, al grano. La pregunta que hacen es, ¿se parte de una base de datos del IGME o se opta mejor por un trabajo propio sobre los lugares del territorio? Sí, no, es propio. Aquí, vale, sí, siento la confusión en este sentido. Es cierto que nosotros en nuestro redactado tenemos el nombre de espacio de interés geológico. Aquí en la presentación he utilizado LIC, pero no tenemos lugares de interés geológico que formen parte del Global Geosites o cosas así. Sí que en el inventario de la Generalitat de Cataluña tenemos 5 espacios que están incluidos en ese inventario, pero no, la metodología, digamos, el inventario partió de inventarios previos, pero siempre hechos en el territorio, y que sí, tomó en consideración pues estos de la Generalitat, pero básicamente se creó, digamos, de cero, no bien de cero, porque habían un inventario propio nuestro previo, habían inventarios locales, había este de la Generalitat, y luego a partir del conocimiento de las personas que estuvieron haciendo este trabajo, que venían de la Universidad Autónoma de Barcelona y que son muy buenos conocedores del territorio, y aportaron también su conocimiento y experiencia para elaborar este inventario que consta de unos 74 puntos. Claro, lo que pasa es que esta pregunta que te hacen tiene una respuesta corta y una larga. La respuesta corta habría sido que sí, que se parte de la base de datos del IGME y ya estaba. Y la respuesta larga es, al optar por un trabajo propio en la selección de estos lugares, ¿cuáles han sido los criterios empleados? Pero no la contestes, porque esa requeriría, bueno, ya has dicho que había unos antecedentes, había expertos que conocían el territorio, pero quizá los criterios concretos empleados para hacer esta selección de lugares nos llevarían más tiempo del que disponemos ahora, porque vamos a pasar a la siguiente intervención. Ferran, muchas gracias por tu presentación, y pasamos a la tercera ponencia, que presentará Gloria García Hoyo, del Geoparque Mundial de la UNESCO Cabo de Gata-Níjar. La masificación, un problema para la geoconservación. Experiencias de protección de las dunas fósiles de Cabo de Gata-Níjar. Gloria es licenciada en Geología por la Universidad de Granada y desde hace 6 años es asesora científica del Geoparque Cabo de Gata-Níjar, aunque su trabajo en la administración andaluza, para la administración andaluza comenzó en 2007. Manifiesta pasión por la petrología ígnea y la vulcanología, con lo que la suponemos
muy interesada actualmente de los telediarios, pero su aterrizaje, desde que aterrizó en Cabo de Gata, donde reside todo el año, se ha involucrado cada vez más en la conservación del medio marino y costero y en el problema de las basuras marinas en el Mediterráneo, donde es habitual que participe en foros de trabajo y proyectos de cooperación. Bueno, Gloria, cuéntanos las experiencias que habéis llevado a cabo, que habéis detectado, los problemas en estas dunas fósiles de tu geoparque. Bueno, en principio muchísimas gracias a la organización por la participación en estas jornadas. Creo que están siendo todo un éxito, toda esta serie de jornadas que llevamos realizando desde hace unos cuantos de meses. Y voy a empezar a compartir pantalla, ¿vale? Un momentito. Uy. Vale. Bueno, pues esta es la ponencia con la que quiero pasar un ratillo con vosotros esta tarde. La masificación, un problema para la conservación del patrimonio geológico. En primer lugar, me gustaría contar un poco por qué nos hemos decantado por esta temática, porque realmente esto es una cosa que para nosotras es nueva. Es un problema que tenemos desde hace solo un par de años, sobre todo a raíz de la pandemia y del aumento exponencial que hemos tenido de visitantes en estos dos últimos veranos. Y como realmente creo que es algo que puede ir incrementándose en los demás geoparques, debido al incremento del turismo, nos pareció interesante pues, comentar los problemas que estamos teniendo. Bueno, esto es un resumillo de lo que vamos a hablar un poquito de la definición del problema, la duna fósil de los escullos, la de Monsul, que es diferente, no es fósil, es una duna Barjan, y bueno, dónde estamos, las acciones llevadas a cabo y a dónde queremos ir, ¿vale? Esta es una foto de la duna fósil de los escullos, de una parte de ella, como veis el paisaje es espectacular. ¿Qué problema tenemos con el patrimonio geológico? Pues que en realidad no es un patrimonio como, por ejemplo, el biológico, la biodiversidad, que se puede ver muy fácilmente, el deterioro, si hay un incendio, si hay problemas en determinadas zonas, sino que el deterioro del patrimonio geológico a veces no es visible y además, dada la peculiaridad de la geología y de las rocas en sí, que muchas veces tardan miles y millones de años en formarse, pues es complicado que la gente lo entienda el valor y la dificultad de recuperar este patrimonio cuando se degrada y que entienda los procesos que han dado lugar a estas formaciones en muchos casos. Esto es lo que nos ocurre a nosotros, sobre todo con la duna fósil de los escullos y con la duna de Mons, ¿vale? Esta otra, aquí podéis ver una foto de la duna fósil de los escullos, como veréis. El afloramiento en sí es bastante amplio, es una zona de entrada acantilado que ocupa desde el asentamiento de los escullos hasta casi la playa del Embarcadero, entrando a la zona de reserva integral marina del Geoparque Cabo de Gata-Níjar. Las eolianitas que tenemos aquí pues, son uno de los más espectaculares, los colores son maravillosos, la gente se vuelve loca haciéndose fotos por el color turquesa del agua y por el amarillo de los acantilados y por el modelado en tazón y de la roca. No tienen muchísimos años, solo tienen 120.000 años y los daños que se pueden producir, que se están produciendo en algunas zonas, pues obviamente son irreparables, porque con el degradado del modelado en tazón y sobre todo en la parte superficial donde la gente pisotea, pues se está perdiendo este mismo modelado. Entonces están quedando la zona alisada. El motivo, pues que al final la duna fósil no es más que una acumulación de oolitos que no están del todo consolidados y que si la tocas directamente, al tocarla con la mano, te quedas con muchísimos de los granos pegados a la piel. Entonces, os podéis hacer una idea de la fragilidad que tiene este afloramiento. Otro cantar es el riesgo de caída, que es inminente en muchas zonas. Ahora vais a ver la foto y vais a daros cuenta de por qué, y que puede generar, en algunos casos, debido a la altura, yo diría que la muerte, o si no, lesiones bastante graves. Pero aún así la gente sube constantemente y se hace las fotos porque, bueno, Instagram ha hecho mucho daño y esto es lo que ahora mismo estamos trabajando. Como decía también, y siguiendo el hilo que ha contado Luis, la duna fósil de los escullos está incluida en el Inventario Andaluz de Georrecursos, que es el inventario que se estableció en la Comunidad Autónoma de Andalucía en 2004 y que además ha sido incorporado en el Inventario de Lugares de Interés Geológico del ISMI. Todos los recursos de Andalucía o geosite, como lo queráis llamar, están incluidos en el inventario de lugares de interés geológico de distritos geológicos mineros. Esta es la panorámica, este es el principal problema que tenemos y es que las vistas sobre la playa del Arco son maravillosas. La duna fósil empieza aquí, justo al pie de la playa. La playa es una de las pocas playas de arena
íntegramente que tenemos en el parque, como veis, de arena volcánica oscura, muy llamativa, que entra en un contraste, tiene un acceso muy fácil desde la carretera, no tienes casi que andar. Aquí normalmente para llegar a las playas tienes que pegarte en casi todas un paseíto y en verano eso es un trabajo extra, entonces pues tienen muchísima afluencia normalmente y en verano en esta playa podéis ver normalmente 4 o 5 filas de sombrillas, fácilmente. Entonces, claro, es muy normal estar en la playa, echar el ratito, subirte a la duna, tirarte desde los acantilados que veis a la derecha al agua. Hemos tenido bastante accidentados este verano, creo que por lo menos uno con una pierna rota. Y si no, subirte al otro lado, que es este. Este es el principal problema que tenemos. Esta es una formación que todo el mundo la conoce aquí como el lagarto, siempre se la ha llamado así, nunca habíamos tenido un problema. A lo mejor alguien se subiese a hacer una foto y de repente este saliente desde hace 2 años se ha convertido en una fiesta. Esta captura de pantalla que tenéis aquí la he hecho en Instagram esta tarde aleatoriamente poniendo los escullos. Lo primero que me sale es esto, como veis, de todas las fotos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y había muchas más, son de gente subida encima. El saliente es bastante pronunciado, como veis, muy fino en la parte final y hemos llegado a encontrar a veces 6 personas subidas, 3 personas en una bici, gente colgada desde abajo, bueno, se está volviendo una locura. Hasta el punto que no es que la gente vaya a la playa y se suba, sino que la gente va solo a hacerse las fotos. Coge el coche, aparca, se hace la foto y se va. Hemos encontrado este verano colas de hasta 20 personas esperando para hacerse fotos allí. Todo esto animado por famoseos, instagramers famosos que vienen a hacerse fotos y que han acabado en denuncias por parte del Seprona, polémicas en las redes sociales, publicaciones en los medios de comunicación de la provincia, o sea, un fregado bastante gordo el que tenemos y que de verdad es bastante difícil de controlar, porque al final la gente quiere esto porque, bueno, por lo que quieren todas las fotos para ponerlas en Instagram y el famoso postureo. Uy, perdón, creo que me ha pasado una diapositiva. No. El otro caso que tenemos de estudio es la duna de Monsul. La duna de Monsul es un mundo totalmente distinto. Como podéis ver, es una duna activa, es un sistema ahora mismo en modelado continuo, es una duna Barjam. Y bueno, está en una zona del geoparque que es también un georrecurso, que es el litoral de Monsul y el Barronal. Hay unos afloramientos volcánicos quizás de los mejores del geoparque, espectaculares, de depósitos hialoclásticos, pero también es una zona donde está esta duna, que es altísima, ahora voy a ver más fotos, y además hay otra serie de dunas rampantes en diferentes playas, mucho más inaccesibles, a las que la gente no tiene intención de subir porque hay que andar bastante para llegar, que también son dunas rampantes en este caso. ¿Qué pasa? Pues que la playa de Monsul es una de las playas más famosas del Parque Natural y tiene, os podría decir, miles y miles de visitantes cada año. Imaginaros que este año se estima que ha habido 1 millón de visitantes en el parque de Cabo de Gata, el Parque Natural, y de esos os puedo garantizar que casi todos han pasado por Monsul y la mitad se han subido a la duna. Entonces estamos empezando a tener un problema de que tanto trasiego está moviendo la arena en días que no hay temporal. Normalmente la duna se mueve de un lado a otro según los vientos de levante o de poniente, que aquí son bastante fuertes, pero ahora mismo el movimiento que se está produciendo es por el pisoteo de la gente y se parte la cresta de la duna dejando la arena un poco dispersa en diferentes sitios. La diferencia de este sitio es que la gente que viene aquí no es solo gente que viene de vacaciones, hay gente de fuera, sino que aquí viene a hacerse la foto la gente de fuera y la gente del parque. La gente que vive aquí sube muchísimo en la duna. Lo tienen como un icono y es como voy a demostrar que vivo en el geoparque y en una zona protegida maravillosa, entonces pues me voy a subir a la duna esta tarde para enseñárselo a todo el mundo. Es un tipo diferente de postureo, pero bueno. Además tenemos el problema, igual que aquí, te metes en Instagram y en un momento, 1, 2, 3, 4, 5, todas de gente revolcándose por la duna, subiendo arriba. Indiana Jones, que se rodó una escena de Indiana Jones y la última cruzada aquí. La gente viene a la playa como loca, la gente que le gusta el cine. Y como veis en esta foto, que a lo mejor no se aprecia, todo lo que hay por arriba son personitas que podrían ser, pues probablemente aquí serían como 15, que estaban andando por arriba de la duna un día cualquiera de este verano. Además, como veis, la promoción que se le da en medios es enorme. Este artículo, no sé si es de este año o del año pasado, pero era 8 exóticos pasajes de dunas sin salir de España. Uno de ellos era la duna Barjam de Monsul, aunque la foto aquí la que sale es otra, pero venía en el artículo. Y además la Comisión de Film en Almería, pues también la promociona como lugar espectacular para rodar películas, ya que Indiana Jones, además, se rodó allí.
promocionado pues hasta la saciedad. Si ya de por sí es famoso, pues encima rodaje, gente pasando, bueno, está volviéndose todo un poco loco. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues se generó bastante alarma social a raíz desde el año pasado, cuando empezó a aumentar el número de fotos en esta zona, y lo primero que demandaba la gente, que me llamaban por teléfono y nos mandaban solicitudes aquí, era de que pusiésemos cartelería indicando que, las sanciones que hay y la gravedad y el peligro de caída. Estos carteles se pusieron, el de la duna de Monsul no ha tenido ningún problema, ahí está puesto, es verdad que no le echan mucha cuenta, pero es verdad que nadie ha vandalizado el cartel, pero el de la duna fósil de los Escullos ha sido arrancado en 4 ocasiones, y la última, como no lo pudieron arrancar porque estaba con tornillo de seguridad, lo que hicieron fue doblarle los salientes y dejarlo hecho un paquetito y dejárnoslo ahí. Entonces la pregunta que nos planteamos es, ¿y ahora qué hacemos con este tipo de vandalismo y con esta reticencia a proteger una zona que está degradada, que se está degradando? ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo primero que se nos ocurrió, porque creemos en la divulgación y la sensibilización y la educación ambiental como base, fue llevar actividades en este sentido. Todas las actividades de la Semana de Geoparques de este año estuvieron enfocadas a las dunas fósiles, la de los Escullos es la más grande, pero tenemos un par de ellas más en otras playas, a actividades de divulgación en las dunas fósiles de los Escullos y de las demás playas, y también en la duna de Monsul, ¿vale? ¿Qué se hicieron? Pues se hicieron comentar a la gente el valor del patrimonio geológico, preguntarles, contarles, informarles sobre la prohibición del acceso a las zonas protegidas, y sobre todo, una cosa que luego nos sirvió mucho fue la realización de unas encuestas, donde le preguntábamos a la gente diferentes cuestiones, pero sobre todo era qué medidas tomarían para solucionar este problema. Y sorprendentemente, para nosotros, lo que todo el mundo decía era que lo valiásemos, que prohibiésemos el acceso de cualquier forma porque no tenía solución. Muchos te decían que sabían que estaba prohibido, pero que aún así subían, pero la mayoría, el 70% más o menos, nos decían que la solución era cerrarlo y que esto, si no, no había solución posible. Aún así, este verano, que como cuento en la diapositiva, la afluencia de visitantes ha sido salvaje y mayor que desde lo que se recuerda aquí en todos sitios, sobrepasando muchas veces las capacidades de absorción de visitantes del geoparque. Hicimos otra campaña de sensibilización y durante todos los días, durante 2 horas en hora punta en las playas, en estos 2 sitios, había 2 personas informando sobre la prohibición de no acceder al recurso, por el deterioro que podía sufrir, y de la necesidad de tomar de la posibilidad de tomar diferentes medidas que le parecían. Los resultados fueron más o menos los mismos. Mucha gente se iba y mucha gente decía que le daba igual, absolutamente. Entonces, ante esto, tengo que decir que los visitantes que tenemos aquí son de toda España, o sea, no tenemos turismo local, tenemos turismo de todo el país. Y todos venían con la misma frase: yo vengo a hacerme la foto y me la voy a hacer. Entonces, cuando tú tienes un lugar tan icónico como este, cuando vienes a Cabo de Gata, que es un sitio tan conocido en toda España, pues la verdad que la gente le importa más bien poco lo que tú le cuentes. Vienen a hacerse la foto, se la van a hacer. La última opción que se nos ocurrió fue participar en el programa Despierta Andalucía, y con una entrevista que le hicieron a Lucía Tejero, que es la directora del Geoparque, del Parque Natural de la Reserva de la Biosfera, y en el que se habló durante, creo que fueron 10 o 15 minutos, del problema que estábamos teniendo en este sitio, abordándolo desde la problemática del postureo, ¿no? de cómo Instagram o este tipo de redes sociales está afectando un recurso que tiene muchísimos años y que ahora mismo es un problema a conservar. La respuesta fue maravillosa, la gente estuvo contentísima. El Seprona esta misma tarde estaba poniendo multas a la gente que subía a la duna, y comenzaron hilos y cadenas en Instagram en la que el hashtag era tu foto desde abajo, animando a la gente a hacerse la foto desde abajo de la duna y no desde arriba, con lo cual estamos encantadísimos. Tengo aquí el enlace, pero como dura mucho tiempo, pues no, creo que no lo podíamos ver, pero lo podéis buscar en internet, y creo que es del 26, la entrevista creo que es del 26 de agosto, si lo queréis buscar en Despierta Andalucía podéis ver la entrevista completa con la directora. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues esa es la gran pregunta. A pesar de la labor de sensibilización, es verdad que el daño está siendo grande, y sobre todo el riesgo de caída en la duna fósil es inminente. Sabemos que más tarde o más temprano el saliente no va a resistir y el deterioro va a tener más consecuencias de las que ya tiene. Y entonces la principal idea ahora mismo, después de consultar a varios expertos,
en geología costera sobre todo, entre ellos el presidente de la Sociedad Geológica, que es amigo y profesor mío, Juan Antonio Morales, fue la instalación de un vallado de bajo impacto visual y la elaboración de un sendero con pasarelas sobre la misma duna. En la foto que pongo es una foto de Huelva, no una foto de aquí, porque aquí no se ha hecho ninguna cosa parecida, pero en Huelva esta es una forma, no solo tiempo se ha buscado para no deteriorar las dunas, en este caso las dunas móviles. Pero este mismo tipo de pasarela o otro tipo que tenga menor impacto, a lo mejor no con tablas, solo dirigiendo el sendero, hacer un sendero sobre el acantilado en el que la gente pueda pasear, pero no pueda salirse, así evitar el peligro tanto de caída como de deterioro de la duna. En el caso de Monsol es otro tema y otro cantar, porque es una duna móvil y viva, y entonces también tras la consulta con expertos en geología costera, pues nos han ofrecido pues, la solución que se hace normalmente en Huelva y en Cádiz, donde los paisajes dunares son inmensos, y es la de colocar pues, este tipo de contenciones naturales a 45 grados del perfil de la playa, en la que siempre teniendo en cuenta la dirección del viento predominante, en el que se van colocando y así la arena se va fijando. Y bueno, la pérdida no es tan grande y parece que allí da muy buen resultado. Aquí no se ha puesto nada parecido en ningún sitio en Almería, entonces sería cuestión de probar y en principio es el camino en el que queremos trabajar. Y eso es todo. Aquí os dejo otra panorámica de la duna y muchísimas gracias por la atención. Gracias, Gloria. Y pasamos ahora directamente a la cuarta ponencia, la tercera específica sobre geoconservación, a cargo de José Antonio Martínez Perruca, del Geoparque Mundial de la UNESCO de Molina Alto Tajo, con el título El proceso de protección del estratotipo de Fuente el Saz. José Antonio Martínez Perruca es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid y se ha especializado en ambientes sedimentarios y divulgación científica. Es geólogo del Geoparque de la Comarca de Molina y Alto Tajo, participando desde sus inicios, incluso en la candidatura desde el año 2011. Buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. Un segundo. Me ha dicho Raúl que desactivara la imagen. Ya la ha desactivado él. Vamos a ver. Pantalla completa. Bueno, muchas gracias, Luis, y a tu equipo que ha organizado estas jornadas tan estupendas. Voy a hablaros de cómo fue la protección, lograr la declaración de monumento natural para este yacimiento que tenemos en nuestro geoparque. Voy a dar unas pinceladas. Bueno, primero quería situar un poco nuestro geoparque. Estamos en la comunidad de Castilla-La Mancha, en la zona noreste. Es una comarca que está dentro de la España vaciada, con muy poquita población, con un clima continental muy extremado que nos hace famosos porque todos los inviernos solemos marcar la temperatura mínima nacional, aunque quitando esos momentos de más frío, el resto del año se está estupendamente. Y bueno, también quería empezar dando unas pinceladas sobre cómo se ha organizado el tiempo geológico por parte de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas y de la Comisión internacional en estadigrafía, que es una de sus divisiones que se encarga de este tema. Bien, esta Comisión Internacional en esta estratigrafía es la que ha establecido la división del tiempo geológico en eones, en eras, sistemas, periodos, series, pisos. Y esta división es la que se maneja en geología desde toda la vida, pero conlleva una pequeña ambigüedad. Y es que cuando estamos hablando, por ejemplo, del Jurásico, tenemos que especificar si hablamos de Jurásico como unidad geocronológica, es decir, que nos referimos al periodo de tiempo que transcurrió entre hace 201 y 145 millones de años, o nos referimos a Jurásico como unidad cronoestratigráfica,
es decir, a las rocas que se formaron durante ese tiempo. Pues bien, lo que siguió fue tomar una serie de puntos de referencia, una serie de yacimientos que fueran lo más representativos posibles a escala global de cuáles eran las condiciones ambientales y las condiciones de sedimentación que se estaban dando en la Tierra justo en ese momento. Y sobre esos puntos colocar simbólicamente un clavo dorado al que la intemperie en nuestro geoparque, por este clima que os comentaba, no lo ha tratado muy bien. Ha perdido un poco el brillo inicial, pero en fin, ya trataremos de limpiarlo. De forma que cada uno de los lugares que configuran la tabla del tiempo geológico tuviera una serie sedimentaria, una roca que fuera su referencia a escala mundial. ¿Cómo se eligen estos estratotipos? Pues la Comisión Internacional en Estratigrafía tiene una serie de subcomisiones, entre las cuales está la que se ocupa de la estratigrafía del Jurásico. Está formada por una serie de investigadores y estos investigadores recorrieron diversos yacimientos por el mundo. Estuvieron en Canadá, estuvieron en Escocia, en Marruecos, en Alemania, también estuvieron en nuestro geoparque, en Fuente el Saz, y determinaron que la sección de Fuente el Saz era la más apropiada para representar mundialmente a un momento de la historia de la Tierra hace 174 millones de años, que es el tránsito entre el Jurásico inferior y el Jurásico medio, entre los pisos toarciense por abajo y aleniense por arriba. Exactamente lo que determina el tránsito entre estos dos pisos es la desaparición de una especie de amonites que se llama Pleidelia buchmanni y la aparición de otra especie de amonites que se llama Leiocera sopalin. Esta es la que se ha tomado como punto de división entre el Jurásico inferior y el Jurásico medio. ¿Qué motivos han llevado a la elección de Fuente el Saz? Pues que tiene abundancia de macrofósiles, además de estos amonites. Hay braquiópodos, hay bivalvos, hay crinoideos. Además, está rodeado de campos en los que se realizan cultivos agrícolas y cada vez que el agricultor pasa el arado, pues es como si apareciera una nueva cosecha de fósiles. También hay microfósiles. También se pueden hacer estudios palinológicos. También hay un registro muy bueno de cuál era el campo magnético de la Tierra en ese momento. Además, toda la serie sedimentaria tiene continuidad, no tiene interrupciones, responde a una serie sedimentaria, a un modelo de serie sedimentaria claro, es un ambiente costero, no tiene alteraciones postdeposicionales, no ha sufrido grandes alteraciones en estos últimos 174 millones de años desde que se depositó. Sí que ha sido afectada por la orogenia alpina, tiene pliegues, pero bueno, no es una afectación relevante. Además, es un lugar muy accesible, tiene reconocimiento y tiene protección. Bueno, ahora vamos con el reconocimiento y la protección. Tenemos el reconocimiento como estratotipo global desde el año 2000 y fue en el 31 Congreso Geológico Internacional en Río de Janeiro. Quería destacar, aunque para ello participó mucha gente, quería destacar a los doctores Antonio Goy y Marisol Ureta, también profesores nuestros en la Universidad Complutense, porque tuvieron un papel muy relevante para que la sección elegida fuera la de Fuente el Saz. Bien,
nos queda la protección, que además es un poco el objeto de esta charla. En el año 2005, desde el año 2005, el Instituto Geológico y Minero elabora un informe sobre las necesidades de protección y cuáles serían los usos compatibles, los usos prohibidos, los usos que requerirían autorización, la zona concreta a proteger, el perímetro, el área. Este informe es remitido a las Cortes de Castilla-La Mancha, pero en un principio desestiman declararlo monumento natural. Los argumentos son que no tiene, bueno, que hay muchos candidatos en ese momento, que Fuentesaz no tiene el atractivo turístico de otros candidatos a monumento natural que se presentan, y también que no se ciernen sobre este yacimiento amenazas que puedan poner en riesgo su estatus como estratotipo mundial. Bien, estamos en un momento, en los últimos años de la década de los años 2000, es un momento en que la crisis económica azota con fuerza. La declaración de parque natural en el sur de nuestro geoparque, en un principio, conllevó que la administración otorgara subvenciones para compensar la regulación y la limitación en el aprovechamiento de los recursos que conllevaba el ser declarado espacio protegido, pues se otorgaron unas ayudas económicas. Los pueblos como Fuentesaz, donde está el estratotipo, que quedaban fuera de este espacio protegido, se quejaron con razón de que los recursos públicos se estaban desviando hacia el parque natural y los que quedaban fuera pues estaban sufriendo un desequilibrio en esas ayudas. Cuando la crisis atraviesa el periodo más crudo, a final de los años 2000 y a principio de la década de 2010, las subvenciones al parque natural sufren un recorte, bueno, drástico. Mientras que en los pueblos que quedan fuera del parque natural, en la zona norte de la comarca, se instalan parques eólicos, que significan un aporte económico para los ayuntamientos de los pueblos en los que se instalan. Y esto conlleva que el desequilibrio se invierte. Ahora resulta que quien recibe dinero son los pueblos del norte, con lo que se establece un debate dentro de la sociedad sobre si realmente es conveniente declarar espacio protegido el estratotipo de Fuentesaz. Bien, el nuevo actor en escena, que es el geoparque. Desde sus inicios toma la difusión del estratotipo de Fuentesaz y su conservación como una línea de trabajo importante. Se organizan charlas y excursiones para explicar lo que es a la población y también a los visitantes. Se crea un museo paleontológico, también hay arqueología, pero tiene una atención especial la explicación del estratotipo de Fuentesaz. Se instalan una serie de carteles explicando lo que es el estratotipo en lenguaje llano para la población no especializada, se editan folletos. En esta época se prohíbe el vertido de residuos en las escombreras municipales y se aprovecha que hay que reconvertir el lugar donde se vertían los residuos, que está justo frente al pequeño cerro del estratotipo, y se crea un área recreativa con la que se consigue no invitar a la gente a deambular por el propio yacimiento, que es una zona un poco escarpada y que además no aporta una gran experiencia, y de esta manera se dirige a la gente a una zona desde la que se observa pues sin causar ningún daño al yacimiento y sobre todo sin peligro de que sufran algún pequeño accidente, porque la zona, como os digo, es un poco escarpada. Se instala una placa oficial de la Comisión Internacional de Estratigrafía y finalmente conseguimos que se lleve a cabo la ceremonia de instalación del clavo dorado por parte del presidente de la Comisión Internacional de Estratigrafía. A esta ceremonia asisten miembros de todas las administraciones competentes, cada uno
de diferente signo político y pasó a la historia este evento como un ejemplo de colaboración en gobernanza, porque todos estaban de acuerdo en que en la España vaciada, con tanto campo como tenemos, es compatible la instalación de parques eólicos, la instalación de aerogeneradores, con el respeto a los yacimientos que tienen otro tipo de valor, como es el estratotipo de Fuensal. Y finalmente el Cabo Dorado se instaló en 2016, finalmente en 2017 conseguimos que las Cortes de Castilla-La Mancha declaren este yacimiento monumento natural. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, José Antonio. Pasamos a abrir el tercer bloque, el bloque de difusión del patrimonio geológico, visitando virtualmente el Geoparque de Granada a través de la intervención, la identidad que nos da la tierra, la identidad que nos da la geología, presentada por Francisco Juan García Tortosa, que es licenciado en la Universidad de Granada desde 1996, realizó una tesis en la zona interna de la Cordillera Bética y desde el año 2002 es profesor de la Universidad de Jaén en diversas categorías, hasta que en 2011 obtuvo la titularidad de profesor en el área de geodinámica externa. Quiero destacar que ha sido investigador principal en 7 hojas geológicas de la tercera serie del Mapa Geológico Nacional, en el sector oriental de la zona interna bética, y actualmente es uno de los investigadores principales del proyecto Tectónica Activa en la subcuenca de Baza. Es geólogo del Geoparque de Granada y coordinador científico del mismo desde diciembre de 2020, aunque desde 2017 formó parte del equipo técnico de dicho geoparque, incluida la etapa de proyecto para ser geoparque aspirante de la red global. Pues tenemos ya la presentación preparada. Francisco Juan, cuando desees, cuéntanos la experiencia que nos da la Tierra, la geología y tu geoparque. No te oímos. No sé si has empezado ya, pero no te oímos. Ahora sí se me oye, ¿no? Ahora sí. Disculpad. Bueno, pues gracias de nuevo, Luis, y perdonad, no me había dado cuenta que no había activado el sonido. Y buenas tardes a todo el mundo. Yo también quiero agradecer a las compañeras y al compañero de Lanzarote por la organización de las jornadas virtuales y a Luis por moderar la jornada de hoy, en la que con mi charla titulada La identidad que nos da la Tierra, la identidad que nos da la geología, intentaré mostrar cómo la geología ha marcado la identidad del territorio del Geoparque de Granada y también contaros de una manera muy resumida la storytelling del geoparque que intentamos divulgar entre la gente del territorio para que conozcan su patrimonio geológico y se impliquen en su conservación. En la pantalla estamos viendo 2 panorámicas de 2 pueblos del geoparque. El de arriba es Guadix, es uno de los pueblos más grandes del geoparque, situado en la parte occidental, y abajo estamos viendo un pueblo pequeñito, Galera, que está situado en la parte oriental del geoparque. Vemos que ambos tienen diferentes colores y después explicaré el porqué, pero en ambos casos, y al igual que en la mayoría de los pueblos del territorio, muchas de sus viviendas son cuevas excavadas en sedimentos continentales muy recientes, cuevas en las que viven y hemos nacido muchas personas del territorio y que existen, al igual que el resto de singularidades de nuestra tierra, gracias a una parte muy reciente de nuestra historia geológica. El Geoparque de Granada se encuentra en el sureste de la península ibérica y se extiende por la parte nororiental de la provincia de Granada.
tiene 72 lugares de interés geológico, de los cuales 10 son Global Geosite, y es el geoparque con mayor extensión entre los geoparques españoles, con más de 4.700 kilómetros cuadrados, pertenecientes a 47 municipios. Como veremos ahora, su gran extensión se debe al dominio geológico protagonista en el territorio y también a su geomorfología. Este dominio geológico que genera una unidad territorial para todos los pueblos del geoparque, se corresponde con una gran depresión intramontañosa, la tenemos aquí, conocida geológicamente como cuenca de Guadix-Baza. Y esta cuenca, la cuenca de Guadix-Baza, se sitúa en la parte central de la cordillera Bética, de modo que el conjunto del territorio del geoparque, rodeado por montañas que en todos los casos superan los 2.000 metros de altitud e incluso llegan a más de 3.400 metros, representa una de las zonas de mayor altitud media de toda la península ibérica. Otro aspecto singular en relación con la identidad territorial es que todo el territorio, a pesar de su gran extensión, pertenece a una misma cuenca hidrográfica, que es la cuenca hidrográfica del Guadiana Menor. El Guadiana Menor es uno, o quizá el principal afluente del Guadalquivir, y a pesar de tener el mar Mediterráneo al lado, el Geoparque de Granada da una vuelta muy grande a través primero del Guadalquivir hasta llegar al Océano Atlántico. De modo que el territorio del Geoparque de Granada se corresponde por un lado con una cuenca geológica, la cuenca de Guadix-Baza, y por otro, heredado de esta cuenca geológica con la cuenca hidrográfica del Guadiana Menor. Ambas cuencas, la geológica y la hidrográfica, generan dentro del territorio, dentro del geoparque, tres grandes paisajes, de manera muy simplificada podríamos decir. Las montañas que rodean la gran depresión intramontañosa en la que se encuentra el geoparque, una gran planicie que viene aquí en amarillo, que ocupó hasta hace muy poquito tiempo geológicamente hablando todo el territorio y que geológicamente se denomina glacis, y el tercer paisaje se correspondería con los valles fluviales de la actual red de drenaje. Si viajáramos en el tiempo 500.000 años, podríamos ver, o mejor dicho, no podríamos ver uno de esos el tercer paisaje. Tan solo podríamos ver las montañas que rodean al territorio del geoparque y la gran planicie. Una de las principales singularidades del geoparque de Granada es que este territorio, todo este territorio que estamos viendo rodeado por montañas, ha estado desconectado del mar durante prácticamente los últimos 5 millones de años. De modo que, mientras que en otras grandes cuencas continentales de la península ibérica o de Europa, los ríos llegaban al mar ya hace más de 3 millones de años, en el territorio del geoparque de Granada ha sido una cuenca endorreica desconectada del mar, es decir, los ríos que venían de las montañas no tenían salida del territorio hasta hace muy poquito tiempo, como veremos hasta hace aproximadamente medio millón de años tan solo, lo que ha permitido no solo la acumulación de grandes espesores de sedimentos continentales del Plioceno, como tenemos en otras cuencas de la península, sino también una extraordinaria acumulación de sedimentos y fósiles continentales del periodo cuaternario. Durante esa etapa endorreica, como decía, solamente veríamos las montañas y la gran llanura que aún se conserva en grandes extensiones dentro del territorio del geoparque y que en su momento estuvo surcada por ríos y habitada por grandes mamíferos, y nos recordaría un poco a la actual sabana africana, como la imagen que tenemos arriba del Ngorongoro en Tanzania. Durante la etapa endorreica de la cuenca, que como decía antes duró unos 5 millones de años, una falla, la falla de Baza, una gran estructura que divide al territorio en dos grandes sectores, generó un gran lago en la parte oriental como consecuencia del hundimiento de esta parte respecto a la occidental, de modo que en la parte occidental existían fundamentalmente ríos que iban a parar al lago de la parte oriental. Por eso, en el sector occidental del geoparque,
predominan los tonos rojizos que veíamos en el pueblo de Guadix en la imagen de la portada, mientras que en la parte oriental predominan los tonos blancos típicos de sedimentos lacustres del Gran Lago que existió en la parte occidental, en la parte oriental. En algunos casos, en algunos barrancos, como el Lig Falla de Baza en Cañada Gallego, podemos ver en contactos ambos colores, ambos materiales, y podríamos considerar a la falla de Baza como el límite natural entre los sectores occidental y oriental del Geoparque de Granada. Tras más de 5 millones con esta situación endorreica, el final de la etapa endorreica se produce hace aproximadamente medio millón de años, cuando la cuenca fue capturada por un tributario, un pequeño afluente del río Guadalquivir que entró por la parte noroeste hacia dentro de la cuenca, y ese tributario se convirtió en el actual Guadiana Menor, y desde ese momento, no sé si se ve el puntero, Luis. Yo no lo veo, pero es que yo soy muy corto de vista. Pues, a ver, he estado todo el rato, voy a ver. Ahora creo que sí que se va a ver, posiblemente no se ha estado viendo antes. Sí, ahora sí lo veo. Bueno, pues disculpa si no se ha visto antes. Ese pequeño tributario entra por esta parte en la cuenca, y a partir de ese momento comienza un periodo erosivo en el que nos encontramos en la actualidad, en el que se están erosionando los sedimentos que se han estado acumulando durante los últimos 5 millones de años, y se está erosionando también esa gran llanura que es la superficie de Glacis, que era el paisaje principal del territorio. De modo que desde entonces se están generando los valles que caracterizan al territorio del Geoparque de Granada, y entre ellos el modelado de Badland, que es uno de sus rasgos más característicos. En esta imagen podemos ver, por ejemplo, los restos del Glacis y cómo por debajo del Glacis, en este caso en el sector occidental, de ahí sus colores rojizos de los sedimentos fluviales, se ha desarrollado este modelado de Badland, en este caso de tipo piping, y podemos ver también a lo lejos las montañas, que sería el otro gran paisaje del territorio. Lo mismo ocurre en el sector occidental, en el sector oriental, perdón, de modo que vemos las montañas, la superficie de Glacis, y por debajo de esa superficie de Glacis el encajamiento de la red fluvial actual y el desarrollo del modelado de Badland. Gracias a este encajamiento de la nueva red fluvial tenemos acceso a un excepcional registro estratigráfico cuaternario continental con varios cientos metros de espesor de sedimentos, que representa uno de los mejores registros estratigráficos continentales del periodo cuaternario que podemos encontrar en Europa, con más de 150 yacimientos paleontológicos de grandes vertebrados del Pleistoceno localizados hasta el momento. Un ejemplo es Fonelas P1, donde se encuentra la estación paleontológica del Valle del Río Fardes. Fijaros que está encajada en un valle por debajo del Glacis, y que podemos visitar gratuitamente, y en la que podemos ver in situ los fósiles de grandes mamíferos como tigres de dientes de sable, hienas, jirafas, elefantes, o los yacimientos de la zona de Orce. Algunos de ellos van a ser visitables próximamente. Y cabe destacar también que muchos de estos yacimientos paleontológicos del Geoparque de Granada son también yacimientos arqueológicos con industria lítica que abarca edades entre los 350.000 y más de 1 millón de años. Entre ellos cabe destacar también Barranco León 5, con 1,4 millones de años, en el que apareció uno de los restos humanos fósiles más antiguos de Europa Occidental descritos hasta el momento, que es este diente de leche de un niño o una niña que tenemos en la parte inferior. Este yacimiento es un geosite, Barranco León 5. Pero no solo es excepcional el patrimonio paleontológico y geomorfológico del Geoparque de Granada, es excepcional el patrimonio geológico para el periodo cuaternario en general, con lugares de interés geológico tan singulares como estas sismitas que estáis viendo en la pantalla, que son estructuras que se formaron en aquel gran lago del sector oriental durante terremotos que se produjeron a lo largo del cuaternario, y que son excepcionales a nivel internacional por poder observarse tridimensionalmente por sus grandes dimensiones y por su continuidad lateral. La podemos continuar en algunos casos hasta kilómetros, cientos de metros lo normal, pero incluso kilómetros.
la mayor parte de lugares de interés geológico, de los 72 lugares de interés geológico, se concentran fundamentalmente en los valles del geoparque y están relacionados con sedimentos y fósiles y paisajes cuaternarios, pero muchos de estos lugares de interés geológico son más antiguos que el cuaternario, pero igualmente accesibles gracias a los valles. Es decir, no necesitamos irnos a las montañas de alrededor para poder observar materiales más antiguos que el cuaternario, y desde el propio fondo de los valles tenemos acceso al basamento de la cuenca de Guadix-Baza y tenemos afloramientos tan espectaculares como el Lig de la discordancia de Orafe, donde podemos ver la relación entre los materiales cretácicos y más antiguos verticales y los sedimentos horizontales del relleno cuaternario continental. Es un ejemplo magnífico para divulgación y educación. Y tenemos otros lugares también espectaculares como el Geosite, lavas almohadilladas de Alamedilla, que representa vestigio del vulcanismo submarino en antiguos fondos oceánicos donde se depositaron los sedimentos que ahora forman el basamento de la cuenca de Guadix-Baza. La historia geológica del Geoparque de Granada ha condicionado la propia historia de sus gentes, con los pueblos situados en las terrazas fluviales de sus valles, con valles que modelaron también los asentamientos de nuestros antepasados, allí donde la geología ha generado auténticas fortificaciones naturales, como este yacimiento de la Edad del Bronce en la parte oriental, que tiene otro lig en su base, unas minas de yeso. Geología que ha controlado incluso la forma de muchos de nuestros pueblos, con los barrios de cuevas adaptadas a los escalones de la falla de Baza, en el caso de Baza, o incluso a pliegues cuaternarios que deforman los sedimentos pleistocenos en este pueblo de Galera. Y con las casas cuevas excavadas en los sedimentos pleocuaternarios como seña de identidad de todo nuestro territorio, desde el sector oriental con los colores blanquecinos característicos al sector oriental con sus tonos rojizos. Para divulgar todo este patrimonio, además de los programas educativos para los escolares, charlas, cursos para guías y otras muchas actividades, estamos instalando in situ paneles como los que veis en la pantalla, paneles en los que intentamos contar de manera fundamentalmente gráfica y muy sencilla la historia geológica que ha permitido nuestras principales singularidades como territorio, y además hemos elaborado una exposición itinerante que va pasando por los pueblos del territorio, la que tenéis en la pantalla, que lleva por título uno muy similar al de la charla que estoy impartiendo, y que consta de una serie de paneles que pueden transportarse y van rotando por los diferentes municipios del geoparque, en los que permanece durante 15 días. Aunque la exposición está siendo visitada por el público en general, sabemos que está siendo una herramienta didáctica muy útil, sobre todo para los escolares de cada municipio, con la que pueden adentrarse en el rico patrimonio no solo natural de su territorio. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación de un geoparque tan espectacular de paisaje. En estas imágenes que nos ha mostrado, no digo que los otros no lo sean, pero verdaderamente esas cárcavas llaman muchísimo la atención, por lo menos de algunos como yo. Y la sexta ponencia consiste en la difusión del patrimonio geológico paleontológico a través del portal web, presentada por Xavier Mir Pellicer del Geoparque Mundial de la UNESCO Origins. Xavier es licenciado en Geología por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor en Geología del Cuaternario por la Universidad de Maynooth, en Irlanda, geólogo del Cuaternario en el Geological Survey of Ireland, Servicio Geológico Irlandés, y profesor asociado en el Departamento de Geología de la Universidad Autónoma de Barcelona desde diciembre de 2019. Es coordinador científico del Geoparque Origins. Xavier, cuando quieras. Muchas gracias Luis, y gracias también al Geoparque de Lanzarote por organizar estas ponencias. Y ahora voy a pasar a compartir pantalla. ¿Se ve correctamente? Vale, pues empiezo. De nuevo agradecer la oportunidad de dar esta presentación y con ganas de visitar algunos geoparques después de ver las anteriores.
Hoy os voy a hablar de un proyecto que empezó hace 1 año y medio aproximadamente, en el que desde el Instituto Catalán de Paleontología y conjuntamente con el Geoparque se pensó en la idea de desarrollar un portal web para difundir un patrimonio geológico excepcional que tenemos en un par de afloramientos de nuestro geoparque. Se trata de afloramientos del Cretácico inferior que tienen una riqueza fósil excepcional a nivel mundial. Un poco de introducción: el Geoparque Origen se sitúa en la provincia de Lérida, en el Pirineo catalán. Es un geoparque que consiste de 19 municipios con 2.000 kilómetros cuadrados y forma una transecta que va de sur a norte desde la parte del Pirineo hasta el Pirineo central, hasta el Pirineo axial. El geoparque trata diferentes aspectos. El leitmotiv del geoparque serían los últimos dinosaurios de Europa, pero también se tratan aspectos de tipo cultural, tanto de nivel de patrimonio a nivel de castillos o otros elementos patrimoniales, así como costumbres o la gastronomía. Pero ya yendo al tema del que vamos a hablar hoy, tenemos también una riqueza de patrimonio paleontológico bastante importante. Desde el Permotrías, con ignitas y rastros principalmente de reptiles y anfibios en la parte norte del geoparque, hasta el Paleogeno, con concentraciones de invertebrados, depósitos de vertebrados, mamíferos y primates del Eoceno. Y en la parte central tenemos, como había mencionado anteriormente, el leitmotiv del geoparque, que son los últimos dinosaurios de Europa, y también acumulaciones de invertebrados bastante importantes. Y una parte, la que vamos a presentar hoy, es este yacimiento del Cretácico inferior, caracterizado como Conservat Lagerstätten, es decir, un yacimiento con un nivel de conservación excepcional, donde encontramos restos de insectos, invertebrados marinos, plantas, anfibios, pequeños reptiles, aves emplumadas y las primeras plantas en floración de la historia dentro de nuestros periodos geológicos, que se denominó en esta zona como Montsecchia Vidal. Ya yendo al yacimiento en sí, se sitúa en la Sierra del Montsec, en la parte sur del geoparque. El Montsec es un cabalgamiento, un sistema de cabalgamiento que va de norte a sur y que discurre de este a oeste. En el corte geológico podéis ver que implica rocas desde el Jurásico, en los tonos azules, hasta materiales del Cretácico superior. Y en la parte media de esta sierra encontramos las rocas del Cretácico inferior, entre las cuales se encuentra el yacimiento en cuestión. El paleoambiente en el que se encontraron este tipo de especies, que os mostraré posteriormente, sería similar al que veis aquí en la ilustración. Era una zona próxima a la costa, en un clima tropical de hace unos 125 millones de años y en un ambiente lacustre. Un ambiente lacustre muy rico en fauna y muy rico en flora alrededor de lo que es la zona lacustre. Originalmente el yacimiento se empezó a utilizar como cantera de piedra litográfica. Fue a finales del siglo XIX donde se empieza a explotar este yacimiento para piedra litográfica, una técnica que se usaba en ese momento bastante,
y el geólogo Lluís María Vidal, que estaba trabajando en la zona del Montsec en cartografía geológica y búsqueda de yacimientos minerales, da a conocer la presencia de una variada muestra de peces, vertebrados y impresiones de plantas en esta cantera cercana a una pequeña población nombrada Santa María de Mella. Se trata de la cantera, implica unos yacimientos fósiles excepcionales en calizas litográficas del Cretácico inferior, como hemos comentado, caracterizadas como conservar Lagerstätten. Hay actualmente más de 8.000 fósiles catalogados y repartidos por 12 museos de diferentes partes de Europa. 4.000 de estos pertenecen a la colección del Institut d'Estudis Ilderbencs, que tiene su base en Lérida. Y también hay que destacar que en este yacimiento se han descrito 114 holotipos, es decir, que se han descrito 114 especies por primera vez solamente en este yacimiento. Holotipos de aves, de reptiles, de anfibios, de crustáceos, peces o de plantas. Se han llevado a cabo campañas desde 1898 hasta la actualidad y con una intensa campaña entre el 74 y el 98 por parte del Institut d'Estudis Ilderbencs, que tiene la mayor colección de todas. Y entre los museos que tienen piezas de este yacimiento encontramos el Museo de Historia Natural de París, de Londres, algunos museos en Alemania y también Museo de Ciencias Naturales de Madrid, Barcelona y el Museo de Sabadell. La cantera se dejó de explotar a principios del siglo XX y desde entonces quedó prácticamente abandonada, solo con incursiones de algunos geólogos de diferentes partes de Europa visitando, y recientemente se ha empezado a hacer algo de divulgación in situ. El problema de esta cantera es que es muy remota, que en parte es bueno para evitar problemas de expoliación, pero en parte es un problema de cara a mostrar la riqueza que tiene este yacimiento. Y en este contexto es en el que se decidió de crear una plataforma para dar a conocer esta riqueza y la importancia de esta colección. El Geoparque Origins financió la web donde se puede conocer la historia de la cantera y las publicaciones relacionadas con el yacimiento. En este momento, el proyecto se empezó el año pasado, la base de datos ya incluye 2.000 fósiles, principalmente del Museo de Historia Natural de París. En su momento se mandó un paleontólogo y fotógrafo al museo, se pidió permiso para digitalizar las muestras que allí tenían, y también hay algunas muestras del Instituto de Estudios Ilderbencs. El siguiente paso será la inclusión de los 4.000 fósiles restantes del Institut d'Estudis Ilderbencs y seguir obteniendo muestras de los diferentes museos del resto de Europa y de España también. Aquí os muestro algunos ejemplos de los fósiles que encontramos en esta zona, desde avispas, plumas de aves, esqueletos de anfibios, peces muy bien preservados con las escamas prácticamente intactas, fósiles de flores, la Montsecchia vidale, como os mostré anteriormente, y ramas con hojas con una conservación excepcional. Básicamente estas son calizas de grano muy fino, que son las necesarias para la piedra litográfica, y es en las juntas entre estas calizas donde se ha preservado de forma excepcional este tipo de patrimonio. Y ahora ya, no sé si me queda mucho tiempo, pero pasaré a presentar. Te queda, te lo puedo decir, 5 minutos. Vale. Pues ahora paso a presentar lo que es la página web. ¿La veis bien? ¿La veis la página web? Sí. ¿Sí? Vale. Pues este es el portal web que se ha diseñado. Como os he comentado, está en periodo todavía de desarrollo y esperamos que para final del año que viene
hayamos ya podido incluir las 4.000 especies o muestras del Instituto de Estudios Lerdencs y ya tengamos una base de datos bastante potente para empezarla a divulgar a nivel mundial. En este momento lo que tenemos aquí es una pequeña descripción del Geoparque Orígens, de la Sierra del Montsec, donde se encuentra el yacimiento, y del ambiente donde se encontraron este tipo de materiales. La web está dividida en 4 secciones principales. Primero, una sección que nos habla del yacimiento. En la parte de arriba, donde nos cuenta el contexto geológico, cómo se formó el Montsec y las rocas de tipo lacustre donde se encontraron. Después tenemos las secciones sobre los 2 yacimientos que forman los afloramientos, que es el yacimiento de la Pedrera y el yacimiento de la Jaurada. Y finalmente un pequeño texto sobre cómo se llegó a datar, cómo se empezó pensando que eran materiales del Jurásico y a lo largo de diferentes estudios científicos se llegó a la conclusión de que se trata de materiales del Cretácico inferior. Así que esta sería una pequeña introducción a lo que es el yacimiento. Y, por ejemplo, es la historia geológica de la zona. A continuación tenemos una sección donde nos cuenta un poco la historia de cómo se descubrió y cómo se fue explotando el yacimiento o se expolió, depende de cómo se mire. Encontramos un periodo comercial donde se explotaba la piedra litográfica, descubrimiento de los yacimientos paralelamente, y a partir de ahí empiezan las campañas de búsqueda de fósiles en el yacimiento. Principalmente por María Vidal, que fue el descubridor del yacimiento, y a partir de los años 50 ya empiezan las campañas de otros geólogos o paleontólogos, o por ejemplo, el British Museum, el Museo de Historia Natural de Londres, o el Museo Nacional de Historia de París. Y poco a poco, ya como se fueron incorporando también el Instituto de Estudios Lerdencs a partir de los años 70 y principalmente 80, y el Instituto Català de Paleontología en las campañas ya más recientes. Xavi, a continuación, Xavi. Sí, y ya para terminar, un minuto solo, os muestro una muestra, aunque sea de los holotipos que se han encontrado. Aquí actualmente tenemos 30 holotipos en la base de datos, hay 114 en total y pensamos incorporar el resto en tiempo reciente. Un ejemplo de una avispa que se ha encontrado, Cravestiola hispánica, que se definió en esta cantera y forma parte de la colección del Instituto de Estudios Lerdencs. Pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Xavi. Bueno, quiero agradecer a todos los ponentes que os habéis ceñido muy bien al tiempo disponible, lo que nos hace que hayamos mantenido muy bien el programa, y tenemos pendientes 2 preguntas. Una es muy concreta para un ponente y la otra es general, que dejaré en el aire a quien se anime a contestarla. La pregunta concreta es para José Antonio y dice: ¿la declaración de Fuente del Saz como monumento se realizó en base a una valoración científica o Sí. quizá algún otro criterio? Sí, pues el motivo fundamental... ¿Me oís bien? Hablas un poco bajito en general, pero Oigo... te oigo bien, aguzando ¿Ojo? la oreja. Sí, me acerco un poco al micrófono. ¿Qué tal ahora? Mejor. La declaración de monumento natural se ha hecho en base al reconocimiento como estratotipo global que hizo, como decía antes, la Comisión Internacional en Estratigrafía, que está compuesta por un equipo de investigadores. Estos investigadores han hecho múltiples trabajos científicos sobre este yacimiento. Esa investigación científica, que ha permitido conocer muchos detalles sobre ese momento de la historia de la Tierra, es lo que motivó el reconocimiento como estratotipo.
Y ese reconocimiento como estratotipo motivó la declaración de monumento natural, en base a una ley de Castilla-La Mancha que considera los lugares que son de especial relevancia para el conocimiento y la investigación como candidatos a monumento natural. Si entráis en la página web de Espacios Protegidos de Castilla-La Mancha, y ahí es muy fácil encontrar monumentos naturales y el de Fuente del Saz, podéis ver el decreto de declaración de monumento natural. Y yo creo que indirectamente sí que está basado en el valor científico. De hecho, cuando se desestimó en una primera instancia, era porque otro tipo de valores como estéticos pues no eran los fundamentales. Muy bien, No sé si... José Antonio, queda aclarado. Y una pregunta genérica, difícil de contestar por su, digamos, amplio espectro posible, es la que han planteado en el sentido de qué sería interesante aportar a nivel científico, básicamente una tesis doctoral, se nos señala, en el campo de la geomorfología estructural de los geoparques o de algún geoparque. Si alguien se atreve a contestar esta pregunta, es el momento. Tenemos un geomorfólogo. Bueno, yo me animo. Yo creo que los geoparques españoles ofrecen una gran cantidad de paisajes de diverso origen que están controlados en gran medida por la estructura geológica, ¿no? Pudimos ver la presentación de Granada, en la cual se veían estructuras tipo pliegue que estaban controladas por el paisaje. En nuestro caso, pues hay muchas estructuras, en nuestro caso en mi geoparque, pues hay muchas estructuras que también están controladas por pliegues de otro tipo, que son pliegues tumbados. En el caso de Origins, por ejemplo, los cabalgamientos controlan muy bien el paisaje, ¿no? Yo creo que los geoparques españoles, entre todos, pues representamos un gran mosaico de paisajes controlados por diferentes factores. Por tanto, plantear estudios en estos sitios, como los geoparques, como zonas de estudio piloto, como casos de estudio, pues permitiría ahondar en cuáles son los factores que controlan el paisaje desde un punto de vista estructural. No obstante, también hay que decir que este tema ya está bastante estudiado desde ya de las décadas de los 60. Muy bien, ¿alguno de los ponentes quiere hacer quiere proponer alguna contribución adicional? Porque ya vamos a ir dando por clausurada la sesión. Bueno, pues quiero agradecer, por supuesto, a todos los que habéis participado activamente. Quiero agradeceros la concreción en cuanto al tiempo disponible, también la paciencia de quienes han participado del otro lado de la red de modo silencioso o con sus contribuciones en el chat, a todos y especialmente a los representantes, las representantes del Geoparque de Lanzarote y Archipiélago Chinijo por su magnífica labor de coordinación, con lo cual quiero despedirme agradeciendo que me hayan otorgado un pequeño papel en esta gran labor y darle la palabra a Isabel para que clausure la jornada de modo oficial. Sí, no te oímos. Isabel, clausura, pero dándole al micrófono. Y si no, con la mano. Ahora. Perdón, no sé por qué no me daba permiso, perdón. No, yo solamente de nuevo dar las gracias a todos los ponentes por estas presentaciones tan interesantes que nos han permitido conocer un poco más de nuestro patrimonio geológico. Por supuesto a ti, Luis, por tu coordinación, que ha sido estupenda. Y desde luego animarles a todos a que, bueno, participen en las próximas jornadas, que son el 16 de noviembre, que tienen un título muy sugerente, los geoparques, herramienta de construcción masiva. Y como siempre, de nuevo, muchas gracias por la asistencia y espero verlos pronto. Muchas gracias. Muy bien. Saludos. Bueno, adiós. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós.